Va, va, va. Volvamos de nuevo. El emplazamiento por regla general es en forma personal. Que digamos, le damos la demanda con la copia y las copias que existan para darse. Si en caso no lo encuentro porque está fuera del país o desconocemos su paradero, giramos los oficios de búsqueda. Seguro, ¿qué más? Migración y extranjería y lo que puede el Registro Nacional de Personas Naturales. En casos excepcionales, Ministerio de Hacienda y otros casos más excepcionales, AFP, Registro de Pensiones. Pero son casos excepcionales. Los tres principales son los primeros que le mencioné. Una vez nombrado el curador, imagínense, se hizo el edicto por el emplazamiento, se nombró el curador, y una vez nombrado el curador, llega, se juramenta, le queda el término de 10 días para contestar la demanda en caso de un proceso especial o de un proceso abreviado, o de 20 días si es un proceso declarativo común. Si en ese término, como yo no lo pago porque yo soy parte del Estado, lo tiene que pagar la parte demandante. Y si la parte demandante no lo paga, viene el representante de este ausente, le tiene que pagar. Como no le paga, renuncia sin haber contestado. Porque si renuncia habiendo contestado, lo mando a investigación profesional. Porque él ya había aceptado y tiene que cumplir con su deber de potestad, aunque no le pague. Pero si renuncia y no ha contestado, entonces se le manda a la parte a prevenir a que nombre una nueva persona. Y si no la nombra, el proceso se va a caducar, que es una forma anormal de terminar el proceso. Mándeme, Iris, que vi que se había levantado la mano, perdón. No. Bueno. En eso, como dice ahí, es avanzar el procedimiento. Una vez realizado, imagínense como lo acabo de decir, contestó y como contestó, aunque no le hayan pagado, el proceso debe de continuar hasta llegar a finalizar. Pero si no ha contestado, se hace la prevención a que nombre un nuevo curador. Al inicio, el curador es nombrado por el juez para obtener toda la imparcialidad debida. Pero si no lo nombra, si no lo acepta, entonces es nombrado de los que diga el señor demandante, porque él le va a pagar. Y cuando él le paga, pues él va, acordémonos algo, lo único que nosotros podemos, que en el juramento debe actuar conforme a derecho. Y si actúa conforme a derecho, todo va a venir excelente. Pero de ahí de lo demás, pues no podemos ¿qué? Garantizar. Va. Alcanzar una solución efectiva. ¿Cuál es la solución efectiva? La sentencia. ¿Dónde ubicamos al demandado? Es la carga de señalar a la persona al ser reemplazada, corresponde a quién, al actor. Al actor en la demanda debe señalar quién es el emplazado, quién es el demandado y dónde lo debo de notificar. Ahora, no es lo mismo, mire, no debe de confundirse con la obligación de acreditar o legitimar la personalidad del demandado. Eso se refiere a quién, al representante legal. Cuando ya llega la persona natural a través de su abogado a contestar, porque acuérdense algo, en procesal civil y mercantil, todo es a instancia de parte. Nada, absolutamente nada es de oficio. Todo es pedido. Después del emplazamiento yo puedo actuar de oficio. Antes del emplazamiento debe de ser a petición de parte. Como se presenta el abogado, hay que acreditar o legitimar su personería. ¿Con qué legitimo la personería de un abogado? Con la tarjeta de abogado. Perfecto, perfecto. Mira. Sencillo, ¿ves? Mira. No tuvo ni que pensar mucho. Con la tarjeta de abogado, así. ¿Ves? No hay que pensar. O sea, tiene que ser abogado de la República.
Y una vez que es abogado de la República, no tenemos ningún problema. Y eso solamente lo va a acreditar con su tarjeta. Una vez que ya la acreditamos, no va a haber ningún problema. Como está debidamente acreditado, seguimos. Ahora, al leer el artículo 287, podemos ver, quiero ver si ya lo tengo aquí, 287. Vamos a lo que es la contestación de la demanda. El artículo 283 dice, emplazamiento. Admitida la demanda, se hará la comunicación de ella a la persona o personas contra quienes se entable y se emplazará para que lo que conteste dentro de los 20 días siguientes. ¿De quién estoy hablando? Del demandado. Pero estoy hablando de que debe de ser en un proceso declarativo común 20 días. Muy diferente a lo que es el proceso abreviado. Porque en el proceso abreviado, el artículo 423 dice, si la demanda fuese admitida, el juez señalará en el mismo auto de admisión el día y hora en que habrá de tener lugar la audiencia, que se realizará dentro de un mínimo de 10 días entre la citación y la efectiva celebración de dicho acto y un máximo de 20. O sea que él debe de contestar dentro de los 10 días. Ahora, ¿cuáles son las posiciones que tiene un demandado? Las posiciones que tiene un demandado, que están en este momento en la diapositiva, dice, si él no se presenta ni contesta, miren, pero le he entregado los documentos en forma personal, tiene como consecuencia la declaratoria de rebeldía. El artículo 287 dice, la falta de personamiento, es decir, personamiento es que no llega al juzgado en el plazo otorgado al efecto, como estoy hablando del proceso común, son 20 días, se producirá su declaración de rebeldía. Y pueden subrayar esto en el 287, pero no impedirá la continuación del proceso. O sea, él va a continuar, esté presente o no esté presente, continuamos. No esperamos hasta que él, sí, tiene que llegar. Si no llega, pero se le ha entregado personalmente, entonces lo declaro rebelde. Ahí dice, consecuencia de que ya lo emplacé, lo cité, pasaron los 20 días y ni siquiera se ha presentado. Entonces, ¿pero lo puedo declarar yo rebelde? No. ¿Cuál fue la pauta que acabo de hablar? ¿Qué acabo de decir? Todo es a instancia de parte. La parte demandante me tendrá que pedir que ya pasó el término para contestar y que lo declare rebelde. Y yo le voy a contestar, declárese la rebeldía y señálese para audiencia preparatoria. Mándeme, don David. En el caso, doctora, que se le entregue la notificación a un familiar, siempre se le tomaría como rebeldía. Si el familiar firmó que se ha comprometido, que le va a entregar los documentos, sí. Si el familiar
solo se la dejaron como hacíamos antes y no le tomábamos la buena fe y el compromiso que se le iba a entregar, se invalida el emplazamiento y se vuelve a emplazar. Pero si lo ha recibido el hijo, el padre, la madre, el vecino, y él dice que se va a comprometer, que se lo va a entregar, presumimos, y digo así como conejito, presumimos que él no quiere llegar. Y como él no quiere llegar, entonces la parte demandante me va a pedir que lo declare rebelde. Y cuando lo declaro rebelde, en igual forma le notifico. ¿Qué vieron en los autos que yo les mandé las últimas veces? Las notificaciones que hacemos. Cómo se levanta el acta de notificación y el auto de notificación. Si lo hacemos por CNF, que es la notificación vía electrónica, o se hace por fax. O sea, tenemos que dejar constancia cómo se hace. ¿Va? En relación a los actos de comunicación, por regla general, solo le voy a comunicar la declaratoria de rebeldía y de ahí ya no le comunico ninguna clase de actos jurídicos, mucho menos de autos, solamente la sentencia. ¿Qué puede interrumpir la rebeldía? Lo que acaba de preguntar don David. Si el sujeto se comprometió, el vecino, el familiar, qué sé yo, de que se le iba a entregar, pero el demandado me prueba que él ya no vivía ahí, que llegaba esporádicamente y en esos días él no llegó y que vivía en otro lugar, entonces es el lugar específico como presupuesto para recurrir. Y como tiene un justo impedimento, ¿cuál es la regla del justo impedimento? No le corre plazo. ¿No le corre plazo? Y si yo por cualquier cosa, pongámosle, celebré la audiencia preparatoria y después de la audiencia preparatoria, él se presenta y me dice que él no lo emplazaron, que yo lo declaré rebelde, pero me muestra que él ya no vivía ahí, sino en otra dirección. Se nulifica de oficio las audiencias. ¿Por qué la voy a nulificar de oficio? Porque al impedido con justa causa no le corre término. Por eso tenemos bien claro cuando dice así, ya les voy a decir el artículo. Artículo 146. Al impedido por justa causa no le corre plazo desde el momento en que se configure el impedimento hasta su cese. Al impedido con justa causa y hago retrotraer los actos hasta el momento, ¿el qué? El hecho. Por eso dice así, mire, artículo 542. Motivo para la revisión de la sentencia dictada en rebeldía. El demandado que hubiere permanecido en rebeldía, imagínense, yo ya no le comunico más la sentencia, podrá solicitar la revisión de la sentencia, ya se dio cuenta. Cuando concurra por fuerza mayor interrumpida, que es el caso del emplazamiento, que le hubiese impedido comparecer en todo momento, aunque hubiera tenido conocimiento del proceso por haberse comunicado. Mire, aquí viene la clave. Aunque hubiera tenido conocimiento del proceso. O en el inciso segundo, mire, cuando desconociere la demanda y el proceso, bien porque se le notificó por esquela que no llegó a su poder por causa que no le sea imputable, o bien porque la publicación o notificación, comunicación
fue practicada por anuncios como el edicto. Entonces, como es, tengo que volver al estado que se encontraba antes de haberse efectuado. Volvemos de regreso en la etapa en que yo me había quedado. Vean cuán interesante es. ¿Pregunta? ¿Duda? Va. Hoy tenemos, y con esto vaya, dice así, contestación de la demanda, artículo 284. Posibles actitudes. Va. Vámonos, me voy a pasar las excepciones, porque tengo que hablarle de ello y hoy no les voy a meter tanto material, porque solo quiero para que ustedes tengan un conocimiento breve. Si la regla general que una vez notificado, él conteste. Si contesta, aquí está, miren, puede allanarse. ¿Qué es allanar? ¿Qué es allanar? ¿Qué es allanar? Aceptar. Aceptar. Debe ser claro, conciso, inequívoco. Fíjense algo que yo vi hoy en las, dice, admisible la demansa. Te manda, no demansa. Inoponible la demansa. No es inoponible, es improponible la demanda. Hasta eso tienen que saber escribir, ¿o no? Algo que creo que nosotros debemos de tener bien claro como estudiante, porque yo nunca voy a dejar de ser estudiante, aquí ya soy abogado, notario y todo lo demás que usted le quiera poner, es la falta de ortografía, cómo nos regaña. Hasta un libro hay que andar comprando y estar revisando y todo. Y fíjense que no es el ortográfico de la computadora, porque el ortográfico de la computadora es bien común, pero el lenguaje que nosotros tenemos es un poquito diferente. Y entonces eso se lo tenemos que ir introduciendo. Si usted pone la palabra improponible, no le va a agregar. Tiene que ser agregar al diccionario para que la reconozca. Inoponible si la reconoce, pero improponible no. Entonces, para que la vaya reconociendo en todos los escritos, tenemos que irle agregando nuestras propias palabras. Entonces, primera regla para la contestación, que llegue, se apersone y conteste. Pero ¿quién va a contestar? ¿Él como parte procesal o como parte material? Como parte material no puede él. Como parte procesal sí puede. Y lo va a hacer a través de un abogado. Y se va a personar a través también de un abogado. No lo puede hacer así por así. Tiene que hacerlo todo por un abogado. Si él no acepta, es lo que nosotros decimos, niega los hechos, desvirtúa, dice que él no es. Y puede ser porque no es el legítimo contradictor. Decir que él no es el demandado, sino que otra persona. O él es cierto que lo conoce, pero ya le pagó. Fíjense que hoy en esta demanda del proceso abreviado, yo los puse hoy en jaque. ¿Por qué? Porque mire, bien claro decía el NEMA, existencia de una obligación, no cumplimiento de una obligación. Los juicios ejecutivos pide el cumplimiento de una obligación y el otro es que la reconozca. Por eso dice la existencia de una obligación, que reconozca que sí le debe. En el otro no, el otro ya sabemos que sí le debe, el otro quiere que le cobre, que le pague. Esa es la naturaleza de un juicio ejecutivo. La regla general, 1, que se allane, que se niegue o que no llegue. Y como no llega, lo declaro rebelde.
Pero tenemos, antes de entrar a las excepciones, que es en la clase posterior, reconvenir. ¿Qué es reconvenir? Leamos el artículo 285. En el artículo 285, la reconvención, llamada también como contrademanda, dice así, artículo 285. Al contestar a la demanda, el demandado podrá, por medio de reconvención, formular pretensión o pretensiones que crea que le competen respecto del demandante. Es decir, que es cierto que lo conocí, es cierto que le debía $10, pero él le debe 100. Entonces está contrademandándole. Y algo bien específico que menciona siempre el mismo artículo 285, el inciso tercero. La reconvención se propondrá separadamente. Es decir, primero va a contestar, no, soy la persona a quien está demandando, no reconozco la obligación y en otro escrito, contrademando. Y se acomodará lo establecido para la demanda. ¿Y qué es acomodar? Lo va a hacer en los mismos términos que se elabora una demanda, con los requisitos y todo, lo que significa que tendrá que hacer 2 escritos, uno contestando y el otro elaborando una nueva demanda para el demandante. Pero dice, la reconvención habrá de expresar con claridad lo que se pretende obtener respecto del demandante y en su caso de otro sujeto. En ningún caso se considerará formulada la reconvención en el escrito del demandado. Mire, no la debo de hacer al contestar la demanda, sino que en un escrito aparte. Solo me quedaría para la siguiente clase las excepciones. Y las excepciones materiales ya sería lo que veríamos la próxima clase. Porque miren lo que viene. Audiencia preparatoria. Ya vendría lo que es la comparecencia de la audiencia, lo que es la carga personal y todo ello. Y si usted observa, quiero ver si aquí tengo el cuadrito, vamos a ver. Que dije yo que lo iba a poner en grande y no me ha quedado tiempo, pero quiero ver, perdeme en un minuto, quiero ver si aquí está, va. Aquí está, miren. Lo voy a hacer un poquito más grande, miren. Aquí estamos viendo un cuadro. ¿Hola? ¿Estamos viendo un cuadro? Va, miren. Sí, doctora. Así es, doctora. Se lo voy a poner. Va, entonces, miren, aquí está la demanda. Ya hablamos que si no cumple los requisitos de forma, no fondo, se previene. Si no subsana, se declara inadmisible 5 días. Si subsana, nos vamos a la admisión. Si son requisitos de forma o competencia, entonces se declara improponible. Y si cumplió todos los requisitos, nos vamos a la admisión. De ahí en admisión, ya calificamos en el liminilitis y nos vamos al emplazamiento. Y perdón, se me fue al otro. Y en el emplazamiento, miren que viene. Si no llega, declaro la rebeldía. Pero si él llega o se allana dentro del término de los 20 días que conteste en forma positiva, y miren, si contesta en forma positiva, me quito todo esto y de una automáticamente me voy a sentencia. Pero si contesta en forma negativa, preparo audiencia preparatoria, después probatoria y luego sentencia. Si reconviene, como va a hacer un nuevo escrito de demanda, volvemos al mismo, miren, calificamos la demanda, se hacen prevenciones,
se declara improponible o la admito. Y si la admito, le vuelvo a comunicar al sujeto demandante que se convierte en demandado para que me conteste. Y una vez que ha contestado y escucho las dos posiciones, que ambos son los famosos que ustedes vieron allá en derecho procesal, los juicios dobles, porque hay doble demandante y doble demandado. Es en las reconvenciones que se llaman los juicios dobles. Y de ahí solo nos quedarían las excepciones que allá en aquel tiempo conocíamos como excepciones perentorias y excepciones dilatorias. Hoy no, hoy se conoce con el nombre de excepciones procesales y excepciones materiales. Va. Preguntas. ¿Dudas, inquietudes? ¿Dudas, dudas? ¿Inquietudes? ¿Hola? ¿Dudas, inquietudes? No, Lick, claro. No, doctora. Va. Yo tengo una pregunta, Lick. Mándeme, don Walter. Brandon, Lick. Vamos. Cuando, bueno, en Derecho Procesal Laboral nos enseñaron sobre ¿cómo se llama? La prórroga que se le puede dar de competencia a un juzgado. Entonces, digamos que al demandado se le demanda, valga la redundancia, por decirlo así, en un tribunal donde por razón de territorio no tendrían competencia, pero contesta, le cede la competencia. Yo hasta ahora no he visto ni uno en mi área, pero si seguimos las reglas de teoría general del proceso, tendría que aceptarse. Pero yo nunca he visto, ya llevo casi 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 8 años. Pero puede ser, pueda. Pero yo nunca he visto un caso. Pero esperemos. Pero sí se la prorroga. Pero yo no creo que un demandado vaya a contestar en un juzgado que no le corresponde. Pero puede darse, puede darse. Bueno. Don Walter. Buenas noches, Lick. Mi pregunta es si me podría volver a explicar, por favor, lo que estábamos hablando de la declaratoria de rebeldía, cuando se presenta el demandado y justifica de causa por qué no compareció, porque hay unas cositas que no logré anotar. Va. En el 542 dice, si el demanda, que se llama revisión de la sentencia, porque acordémonos lo que les dije, que el efecto de la declaratoria de rebeldía es que yo ya no le voy a hacer ningún acto de comunicación. No le voy a comunicar la audiencia preparatoria ni la probatoria, solo le voy a comunicar la sentencia. Al comunicarle la sentencia, él me va a justificar de acuerdo al 149, que tiene un motivo. Y si ese motivo es verdadero, justificativo, todo eso se tendría que anular. Y la sentencia se tendría que invalidar. Pero tiene que probar. Pregunta. Y una consulta más, aprovechando. Y ya se ha dado el caso de que están por ejecutar la sentencia al final y resulta que el demandado estaba, por decirlo, fuera del país y justo cuando regresa se da cuenta. Todo eso, como usted lo explicó, automáticamente queda nulo y se regresa a la etapa procesal donde él se tuvo que haber presentado. El problema es del que se va a Estados Unidos, si se va mojado, que se le ha nombrado un curador. Él tendría que pedirle cuenta al curador, no a mí. Es al curador, porque se tiraron los oficios para la Dirección General de Migración y Extranjería y él no reportó ninguna dirección.
Entonces ahí será el curador. Él es el obligado a responder. ¿Sí? Ahora, ¿el curador qué le va a decir? Nosotros lo buscamos. Se notificó por diarios y usted no apareció, así que pague. Y es cierto. Por eso es bueno leer los edictos. Y sí, fíjense que el diario ese del gobierno saca edictos. Hay edictos, yo tengo 3 edictos ya de eso, del diario de El Salvador. Es que fíjese que yo no estaba seguro, porque una vez me pareció ver uno, pero yo no estaba seguro porque no era el mismo formato de los periódicos grandes, por así decirlo, sino que era, No, pero la es redacción igual. quizás era bien rara. No, es igual, es igual, es Ok. igual, porque me presentaron esta semana edictos de, les iba a tomar fotos, pero dije yo, no voy a dejar que los confunda más, no, 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 mejor hasta ahí quedamos, ya después les envío un montón de fotos. Va. Preguntas, Gracias. dudas. Gracias, don Fabricio. ¿Dudas, preguntas? Doctora, en el caso de los grupos que están para la investigación de cátedra, yo solamente estoy con un compañero. Está Yo bueno. Ahí hace te días ponemos de pregunté. expositor. Ustedes van a ser los expositores, no se preocupe. No, Lick, no sea así. Es que hay unos que les va a tocar. Fíjense que yo voy a poner, ya me voy a poner a trabajar en lo que ustedes están examinando. Ya le doy la palabra, don Miguel. En lo que ustedes están examinando voy a poner, vaya, unos tienen que hacer el proyecto, otros tienen que hacer ya el trabajo. Del proyecto hay que determinar quién hace el contenido y quién hace los, ¿cómo se llama? Los instrumentos de recolección de datos. ¿Quién va a hacer el trabajo, la doctrinaria, y quién va a hacer el trabajo en forma práctica? ¿Quién se va a encargar de eso, de la forma práctica? ¿Quiénes van a ir a los juzgados a entrevistar a los jueces? ¿Quiénes van a ir a los juzgados a entrevistar jueces, colaboradores y partes? ¿Quién va a digitar todos esos datos? Y después, ¿quiénes son los expositores? Miren cuántas partes hay que hacer. O sea, por eso no les he puesto todavía. Trabajo hay, aunque sea 1 o 2 que vayan, trabajo siempre va a haber. Mándeme, don Miguel. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Sí, mi pregunta se refiere a la temática esa de la declaración de rebeldía. ¿Es posible que este declarado rebelde se pueda acercar al proceso antes de la sentencia? Pedirle al juez que admita alguna actuación suya. No. Media vez declarado rebelde ya no. Solo hasta la sentencia que la puede apelar. O revisar en caso de que no se le haya comunicado. Pero si se le comunicó y no quiso llegar, ya es cuestión de él o no. Pero puede apelar la sentencia. Yo tengo un caso. Bueno, y ya giré la sentencia. Y solo se lo voy a comentar. Se le está cobrando por una máquina engrasadora, ya le voy a decir, pero que hasta me aprendí el nombre, máquina engrasadora de llanta y desmoldeadora y desmontadora de llantas de vehículo. Así se llama todo el proceso, raro. Está pidiendo que el señor le dio en compraventa esa máquina por el precio de $10,000. Pagaderos diarios de $3 diarios por 53 meses y que solo le pagó 2 días. Cuando se llegó a la contestación de la demanda, el sujeto dejó pasar los 20 días y me contestó al día 23. Y como contestó al día 23, al 21, la parte demandante me lo declaró rebelde. Me pidió. En el 22 lo declaré rebelde y en el 23 me llega la contestación. La contestación fue extemporánea. Los plazos son fatales y perentorios.
En audiencia preparatoria se presentaron los dos. Él solo escuchó, nada más. Inclusive voy a ver si consigo los discos, pero tengo que preguntar porque los discos son pesados. ¿Cómo se suben a esta cosa? Bueno, bueno, ya me dejaron tarea para que la vean. Él solo estaba calladito escuchando. Y le hice una prevención en la preparatoria que para la audiencia de prueba, y la voy a poner ¿por qué? Porque en la contestación el demandado me presentó 54 recibos de 100, 200, 300, 400 dólares que había pagado. ¿Y de dónde? Entonces, esa fue la prevención que se le hizo al demandante, que me justificara como la ambivalencia de la prueba ambivalente, porque él me había presentado recibos. Y en audiencia probatoria no me dijo nada. Y como no me dijo nada sobre la prueba que le dije que tenía que desvirtuar, fallé a favor o fallé en contra. Estimé o desestimé la pretensión. Hola, doctora. ¿Qué tal, don Manuel? Pues yo considero que la desestimó. Usted lo ha dicho, la desestimé. Por lo que... Porque hubiera sido la parte demandante que me hubiera dicho que esos recibos no eran de él, que eran de otro contrato o qué sé yo, cualquier cosa o no. Pero no me dijo nada. Entonces, tampoco puedo decir que pague, porque no sé realmente cuánto debe o no. Porque si ahí hay recibos. Ahora, cuidado y ojo. ¿Y qué pasó con el novis bis idem? Nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Así que hay que tener cuidado. Es como en este caso. Yo le hice las correcciones, y es cierto, pero porque le hice las correcciones, usted tiene derecho a volverme otra vez a mandar el examen. ¿Para que ya no? Yo ya hice una calificación. Ya usted ya fue juzgado. Ya 2 veces no puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Así que tiene que leer. Por eso la indicación es, lea, tome su tiempo. No piense cómo va a copiar, sino lea, tome su tiempo. Piense cuidadosamente, porque el examen está súper fácil de lo que hemos hablado. Si usted ha estado en clase, que yo agradezco a los 23, que ya voy a pasar lista, porque no he pasado lista. De los 23 que hoy estuvieron presentes, nos faltan 10 todavía, imagínate. 10 personas todavía nos faltan, pero ya ellos ya serán los responsables. Las mismas de la semana pasada. No, yo creo que no, porque hoy tenemos 23. La vez pasada llegamos siquiera a 17, acuérdense. Hoy ya llegamos más. ¿No? Entonces, hoy hay no sé quiénes estarán. Como yo voy pasando mi asistencia. Y esa es para el examen parcial. Don Oscar, vamos a ver. Vale. Ya puse aquí. Vale, ya terminé mi asistencia. Ya tienen su asistencia lista. Vale. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, don Brando. Discúlpeme, pero me ha surgido una duda. Digamos que en un proceso declarativo ordinario, ¿no? ¿Sí? Declarativo ordinario no existe. No estoy en materia penal. Sí, tienes razón. En un proceso común, el demandado no contesta, pero tampoco la parte pide que se le declare en rebeldía. Y por ejemplo, ahí se llega el día 26 y el otro quiere contestar, se podría todavía. No, aunque porque no haya el pedido la término ya rebeldía. pasó. Y en ese caso, ¿qué procede? Se declara extemporáneo. ¿Problema cuál es? Acuérdense que yo les dije al inicio. Asistencia de... ¿Qué día estamos hoy? La caducidad.
Cabal, Ok. porque ya no le corresponde a él, sino que a la otra persona. Gracias, Lick. Va. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bueno, si no hay, tienen que 20 minutos para tomar agüita, para refrescarse, para terminar de llegar a casa y hacer tranquilamente su examen. Ahí yo ya voy a estar ahí conectada por cualquier duda y ahí vamos a estar pendientes. Bueno, si no hay más nada, voy a poner el día lunes en el aula, en recepción de actividades, ya los temas del trabajo de investigación de cátedra para que cada uno de ustedes vaya seleccionando el tema que mejor considere conveniente. Ya voy a ir dividiendo para que así ustedes vayan buscando con quién va a trabajar y qué tema a su conveniencia considera más adecuado trabajar. Bueno. ¿Algo más que agregar, jóvenes? ¿Algo más que agregar? Va, si no hay más nada, pues vayan a tomar agüita, terminen. Recuérdoles nuevamente que a las 11 se cierra para las demás actividades y su examen de este día se cierra a las 8 de la noche. Si no hay más nada, pues les agradezco mucho. Feliz noche, descansen un poquito y buena suerte para el examen. Está bien sencillo, si a ustedes han hecho sus trabajos, porque es de los trabajos. Bueno, feliz noche y descansen. Gracias, doctora. Gracias, Feliz noche. doctora. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, buenas noches. Gracias, doctora. Feliz noche, gracias. Doctora, que descanse, cuídese. Igualmente, feliz noche.